Estamos al aire. Muy buenas tardes, ahora sí, a todos. Buenas tardes. A nombre de nuestra rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta conferencia Tópicos Selectos en la Oralidad de la Materia Familiar, dictada por el maestro Don Alberto Jiménez Ramírez. Él es académico, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la licenciatura en Derecho, en el área de concentración de ciencias penales. Tiene un posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, de Derecho Procesal Penal, diplomado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales también, juicios orales con reconocimiento al alto rendimiento. Él, en su experiencia laboral, obviamente como docente, es docente conocido por todos ustedes de nuestra Universidad Continental. A nivel licenciatura y a nivel posgrado. Dentro de las materias que obviamente ha compartido con algunos de ustedes también, está delincuencia organizada, teoría general del derecho, derecho procesal civil, amparo, derecho procesal mercantil, etcétera. Él ha trabajado también como director jurídico municipal en el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepeji del Río. Actualmente, él es titular también de un despacho jurídico, como asesor jurídico municipal también en el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Petitlán, Hidalgo, titular asociado también del despacho jurídico Jiménez Ibera, asociados, y como asistente jurídico también en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Él es el maestro Otón Alberto Jiménez Ramírez. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono, maestro. Les damos la bienvenida a todos nuestros acompañantes de Zoom y de Facebook. Hemos tenido la fortuna de llegar a más de 2,000 vistas de las videoconferencias. Les doy los reportes al final, solamente como dato, para que aquellas personas que vean 30, 60 participantes en Zoom no se queden con la vista solamente de una pantalla, sino son varias las que nos están observando. Bienvenido, maestro, bienvenidos jóvenes, bienvenidos a la Universidad Continental. Es suyo el micrófono, maestro. Gracias, maestro, muy amable. Pero antes que nada, un agradecimiento a la invitación a esta conferencia por parte de la Universidad Continental a través de su rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, y desde luego el director de la institución, maestro Yasael Rubio Mondragón. Muchas gracias.
Buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí acompañándome. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tópicos selectos en la realidad de la materia familiar. Voy a tratar de no ser muy largo porque sabemos que los temas a veces, cuando en materia de derecho, cuando se vuelven largos, para muchas personas son pesados, ¿no? Voy a tratar de ser lo más concreto, sin alargar mucho en algunas figuras. Y bueno, el derecho familiar en México es uno de los derechos, o de las materias, de las materias que tiene el derecho que son de máxima importancia. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de nuestra sociedad, es la base de la armonía y de la integridad social, y su regulación debe de ser estricta, debe de ser observada por los órganos jurisdiccionales, debe de ser observada por las personas, por los operadores jurídicos, a fin de garantizar plenamente que las resoluciones que se dicten en la materia, desde luego, lleven a una mejor solución de los conflictos familiares que se suscitan. ¿Por qué el juicio oral familiar se transforma en una prioridad? ¿Por qué desaparece el juicio escrito familiar? ¿O por qué la tendencia es la desaparición del juicio escrito familiar, que sería lo más correcto? Hay que recordar que el aumento en el número de litigios en México en materia familiar es enorme, ¿no? O sea, cada día son más los conflictos en materia de custodia de menores, de alimentos, de disolución del vínculo conyugal, de liquidación de sociedad conyugal, de pérdida de patria potestad, suspensión de patria potestad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la escritura, de alguna forma, provoca que los juicios se vuelvan complejos, que se vuelvan largos, que las resoluciones no se emitan con prontitud. eh, Existe la necesidad entonces de resolver estos procedimientos de forma sumaria y efectiva por el Estado, toda vez que la materia implica en su gran mayoría los derechos de los menores, ¿no? Que requieren una protección bastante amplia. Eh, una de las cuestiones también que vinieron a permear en la necesidad de tener este nuevo paradigma en materia de oralidad es la evolución y el reconocimiento en materia de derechos humanos que hemos tenido en México. Hay que recordar que el 10 de junio del año 2011 se reforma nuestra Constitución y se crea o se reconoce al derecho humano como un derecho, una prerrogativa inherente a todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Eh, nos despedimos de la esencia 100% positivista, porque traíamos a las garantías individuales dentro de nuestra Constitución, lo que implicaba únicamente el reconocimiento de ciertos andamiajes de carácter procedimental constitucional para poder defendernos las personas, los ciudadanos, ante el Estado, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos implica también la necesidad de la observancia del derecho convencional y, bueno, con arreglo al artículo 133 de la Constitución, que contiene el principio de supremacía constitucional, hay que recordar lo siguiente. La reforma al artículo primero de nuestra Constitución política establece que todos los derechos humanos que reconoce la Constitución de manera implícita o de manera expresa forman parte de nuestro derecho, de nuestro esquema de derecho. Pero dice también que todos aquellos derechos humanos que se contienen en el interior de los tratados internacionales de los que México es parte, forman esencialmente parte de nuestra Constitución. El artículo 133 establece el principio de supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cúspide de nuestra jerarquía normativa en México, por encima de todos está nuestra Constitución política. Por debajo tenemos a los tratados internacionales y en un tercer nivel, pero en el mismo plano horizontal, las leyes federales y las leyes locales. Este es un criterio que la Suprema Corte de Justicia retoma y confirma en el año 2003, toda vez que establece que por encima de nuestra
Constitución no puede existir ninguna normatividad. Es la ley fundamental, es la ley máxima de toda la Unión. Por debajo de los tratados internacionales, ¿por qué? Porque los tratados internacionales no conocen de fueros en su aplicabilidad. Se aplican tanto en el fuero federal como en el fuero local. Una. Dos, entrañan una obligatoriedad por parte del Estado mexicano con todos los países que forman parte de los tratados internacionales que en su momento se firman. Y entonces, bueno, su aplicabilidad va más allá de las fronteras mexicanas. Y sabemos también que existe el principio de lo que no es de la federación, se entiende que es de los estados, ¿no? Y bueno, esta necesidad constitucional de incluir a los tratados internacionales dentro del esquema de derechos humanos no implica que el derecho humano es el que se encuentra de manera vamos a decir, plena, integrada a la Constitución. Lo único que se integra a la Constitución, que la Constitución hace propios, son los derechos humanos que contienen los tratados internacionales. El 133 de la Constitución nos dice claramente que los tratados internacionales que firme el presidente de la República, que celebre el presidente de la República, con aprobación del Senado y desde luego que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, forman parte y son ley fundamental de toda la Unión. A partir de ese momento, los derechos humanos que contienen estos tratados internacionales forman parte de lo que ahora conocemos como derechos fundamentales, ¿verdad? Con sus principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto amplía el panorama en materia familiar porque hay bastantes tratados internacionales en materia de adopción internacional. Tenemos uno en materia de derechos de los niños, la Convención sobre Derechos del Niño, hay otro, la restitución internacional de menores, etc. Todos estos tratados vienen a ampliar el panorama de respeto a los derechos humanos, sobre todo en los procedimientos, ¿no? Y entre ellos, bueno, no podemos olvidar que existe la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva que se desprende de nuestro artículo 17, en donde es requisito que para que todos tengamos esa efectividad por parte del trabajo de los órganos jurisdiccionales, debe de cumplir con la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, ¿no? Esta tutela judicial efectiva provoca entonces que la necesidad de los juicios no sea, en su resolución, no se tarde, no se trate de dilatarla, sino que la justicia pronta implica que las autoridades que resuelven las controversias dentro del orden jurisdiccional lo hagan siempre atendiendo los plazos y los términos que la ley establece. La prontitud en la resolución de los conflictos que se generan en la familia a través de los juicios también implica la seguridad jurídica que se refiere al artículo 14 de la Constitución en cuanto a tener resoluciones en las que se observan las formalidades esenciales del procedimiento. Y bueno, la respuesta a estas cuestiones de carácter convencional y constitucional pues, es el implementar la oralidad en los juicios de carácter familiar. ¿Sí? Bien. El juicio oral familiar en México realmente no es novedoso. Hay que recordar que por ahí en el Código de Procedimientos Civiles de Sonora de 1949 y en el Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas de 1966 ya se asomaban figuras de juicios orales familiares. La evolución de la familia en México no se ha detenido. Tenemos muchas formas novedosas de ver a la familia. Anteriormente era la familia clásica, en donde teníamos al papá, a la mamá y a los hijos. Sin embargo, la Corte ha tenido por ahí una serie de criterios en los que establece que la familia es más compleja, que el concepto de familia en México no responde tanto a una cuestión jurídica, sino a una cuestión sociológica. ¿Por qué? Porque hay que atender a la forma compleja como en México se están formando las familias. Familias en donde nada más hay una mamá y un hijo, un papá y un hijo,
o hay, los padres son del mismo sexo, son hijos adoptivos, hijos engendrados a través de laboratorio, ¿no? Que in vitro. Tenemos también a las familias complejas, en donde varias generaciones viven al interior de una familia, donde vive el abuelito, la tía, los hijos, etcétera. Entonces, bueno, cada quien atendiendo el libre desarrollo de su personalidad como derecho humano, que se desprende de la dignidad humana, pues tiene el derecho de decidir cuál es el plan de vida y cómo quiere vivir en familia, y el derecho no puede soslayar esa realidad, ¿no? Entonces, no podemos seguir observando a la familia desde el ámbito clásico, y el tener familias complejas genera también una complejidad en la relación que se ve desde luego reflejado en nuestra sociedad y que requiere una calidad en la impartición de justicia, ¿no? Eficiencia, prontitud, economía procesal, calidad en las resoluciones, y desde luego que la oralidad forma parte de esta respuesta. ¿Por qué? Porque permite que el órgano jurisdiccional esté en presencia de las partes, conozca el conflicto de manera personal y no a través de otro servidor público, y resuelva con prontitud y con frescura, teniendo el acercamiento de los hechos y de lo que manifiestan las partes en las audiencias. Eh, eh, Uno de los problemas que tenemos en estas cuestiones de oralidad es que en México no tenemos una unificación eh, legal. No hay un código único en materia de procedimiento familiar. Existen entidades federativas que tienen sus propias leyes familiares. Por ejemplo, Hidalgo tiene la Ley para la Familia, tiene un código de procedimientos familiares. El Estado de México tiene inmerso dentro de su código de procedimientos civiles los juicios en materia de controversias del estado civil de las personas y de carácter familiar, ¿no? Y bueno, esto atendiendo a que cada una de las entidades federativas tiene la facultad de crear sus propias leyes en materia de familia, hasta la reforma del 15 de septiembre del año de 1917, implica que en México tenemos dos tipos de juicios orales. Uno que se conoce como juicio oral de audiencia concentrada, y otro que se llama juicio oral de audiencia dividida. En la audiencia concentrada hay una fase postulatoria, y en una sola audiencia se desahogan los medios probatorios, se admiten los medios probatorios, se desahogan los medios probatorios, se forman los alegatos y se dicta la resolución. En la audiencia dividida hay una fase postulatoria, tenemos una división en cuanto a una audiencia preliminar o inicial, y una audiencia ya más concentrada, que sería de desahogo de pruebas y de juicio, ¿no? Previendo desde luego la suspensión hasta por 10 días. Aquí no hay diferimientos. Esto es complejo, tener en cada entidad federativa una ley procesal para una materia tan importante como es la materia de la familia. Provoca que haya diversidad de criterios en materia procedimental. Y desde luego no existe plena seguridad jurídica en algunas cuestiones de medidas provisionales, de dictados de sentencia, etc. El Estado de México tiene lo que se conoce la audiencia dividida. El Estado de Hidalgo, por ejemplo, tiene lo que es la audiencia concentrada. Esta cuestión de la falta de unificación, el Congreso de la Unión la observó y emite un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del año 2017, en el que se reforman el artículo 16, el artículo 17 y el artículo 73 de nuestra Constitución. En el artículo 16, en su primer párrafo con esta reforma, se genera una cuestión de seguridad jurídica en cuanto al valor probatorio o el valor como documento público que tienen las videograbaciones que se hacen en las audiencias en donde se privilegia la oralidad. Sí, aunque hay que recordar que ya la Suprema Corte de Justicia, a través de una contradicción de tesis, la 455, diagonal 2012,
su primera sala, ya había por ahí establecido algunos criterios en materia del valor que tienen estas videograbaciones como documento público, ¿no? Entonces, bueno, primero la Corte por ahí tiene algunos criterios referentes a la legalidad de la videograbación, a la seguridad jurídica que de ella se desprende y su valor como documento público, ¿no? Y posteriormente se viene la reforma al artículo 16, párrafo primero, y desde luego lo tenemos también en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su artículo 5.18, que establece que se deberá de llevar un registro de audiencias a través de videograbaciones y desde luego su par en el 5.27 que establece la necesidad de crear un acta mínima, que es un acta de audiencia, ¿no? En sí ha dicho la Corte también que se trata de un solo acto de autoridad para efectos del conocimiento del juicio de amparo. También se reforma el artículo 17 de la Constitución, y aquí me voy a permitir leer el párrafo. Dice, artículo 17, siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí habrá situaciones que vemos mucho en materia familiar, en donde hay la misma ley impide que con prontitud se tenga un derecho, ¿no? Que hay que apelar, que hay que promover un incidente, etcétera. Sin embargo, bueno, los jueces pueden hacer a un lado el formalismo procedimental y resolver con prontitud, atendiendo en dado momento los intereses que se están resolviendo dentro de su controversia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el interponer un recurso en materia familiar, las partes interponen un recurso y una de las partes obtiene, digamos, una custodia provisional de un menor. Y para impedir que esa custodia se materialice, se lleve a cabo, pues la parte lo que hace es interponer un recurso, después se va al juicio de amparo. El chiste es detener en dado momento la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional, ¿no? Y bueno, en estos casos el juzgador debe de privilegiar el interés superior del menor y desde luego hacer a un lado de los formalismos procedimentales y dictar las medidas cautelares o todas las resoluciones que sean necesarias con tal de privilegiar el interés superior del niño, que se encuentra contenido en nuestro artículo 4 de la Constitución, ¿no? También tenemos el artículo 73 reformado en esa misma fecha, en su fracción 30ª, que dice que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Es decir, desde el año 2017, 15 de septiembre, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya se visualizaba que en México tuviéramos un código único en materia civil y familiar, un código procesal que tuviera las mismas instituciones, las mismas formas de resolver las controversias, las mismas audiencias, etcétera, para toda la nación. En su transitorio cuarto de esa reforma se establece que se tendrá que emitir dicho código dentro de los 180 días posteriores a la publicación de dicho decreto. Esa fecha se venció el 14 de marzo del año 2018. ¿Qué fue lo que sucedió? A la fecha no tenemos el Código de Procedimientos Civiles y Familiares único para toda la República Mexicana. El Congreso de la Unión ha olvidado a la familia, ha olvidado estas materias, se ha dedicado a legislar sobre otras cuestiones. Primero se vinieron las cuestiones políticas, etcétera, y bueno, hoy en día es una materia olvidada. Se espera la oralidad en ellos, sin embargo, dentro del Senado de la República hay una iniciativa sobre dicho código en donde se olvida de la oralidad familiar y propone un juicio escrito familiar. En la Cámara de Diputados la iniciativa tiende a la oralidad y no al juicio escrito. La conclusión en esta cuestión es que debe de existir ya, con la prontitud necesaria, con la prontitud que requiere esta materia, nuestro Código Nacional único en materia procesal civil y familiar, desde luego que observe la oralidad.
¿verdad? ¿Para qué? Para ser efectiva la tutela judicial efectiva, para ser efectiva el acceso a la justicia, para ser efectivos dentro del procedimiento, todos aquellos derechos humanos que contiene el derecho convencional en materia procesal, ¿no? Bueno, dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, tenemos el libro quinto, que establece las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, ¿no? Este procedimiento es de orden público. La familia, como ya lo dije, constituye la base de la integración de nuestra sociedad. En el procedimiento hay una actuación de oficio por parte del órgano jurisdiccional, por parte del juez, quien se ve obligado a ordenar incluso medios de prueba o de carácter oficiosa para conocer la verdad, sobre todo en aquellos asuntos en que la controversia se suscita sobre cuestiones de derecho de menores, ¿no? Las medidas cautelares que se deben de implementar tendientes a preservar la familia durante todo el procedimiento y a proteger a los miembros de esta, ¿no? El procedimiento en el Estado de México es oral, permite el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Aunque hay que aquí diferenciar que el juicio procesal oral en el Estado de México no es 100% oral. Es un juicio híbrido, es mixto, en donde realmente hay escritura y oralidad. Se trata de un juicio predominantemente oral, pero no de un juicio oral. ¿Por qué? La fase postulatoria es escrita. Sabemos que la fase postulatoria se compone con la demanda, la contestación de la demanda y, en su caso, en ese mismo acto jurídico, la reconvención y la contestación de la reconvención. La demanda, desde luego, tiene que hacerse por escrito, la concesión por escrito, la reconvención por escrito y la concesión de la misma por escrito. Puede olvidarse el formalismo en cuanto a la escritura en materia de alimentos o de menores en el Estado de México, y el código permite que las personas puedan comparecer de manera directa ante el órgano jurisdiccional, libres de formalismos, a fin de poder solicitar su intervención y que se resuelva el juicio, ¿no? Es decir, la ley sí permite los supuestos, un supuesto en el que las personas, a través de la comparecencia personal, inicien el procedimiento familiar, ¿no? Bien. Este Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México contempla, como ya lo había comentado hace ratito, estas audiencias divididas, ¿no? No es un juicio de audiencia concentrada, es un juicio de audiencia dividida, en donde la primera fase es escrita y posteriormente las dos audiencias que se siguen son orales. El artículo 5.2 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece cuáles son las hipótesis por las cuales debe de proceder el juicio oral familiar en el Estado de México, ¿no? Y dice, bueno, que todas aquellas controversias que se susciten con motivo de alimentos, guardia y custodia, convivencia, régimen patrimonial, patria potestad, las cuestiones de parentesco, de paternidad, etcétera, se tendrán que llevar a través de este procedimiento, y precisamente estas hipótesis son las que permiten la comparecencia personal sin necesidad del formalismo de la demanda escrita para iniciar el proceso, ¿no? Las relativas al estado civil de las personas y la petición de herencia que se hace fuera del proceso sucesorio, porque hay que recordar que el procedimiento sucesorio es escrito y se sujeta a reglas totalmente distintas. La fase postulatoria, insisto, sobre de la misma, implica la demanda. La demanda tiene que ser por escrito, se tiene que señalar el nombre del actor,
las prestaciones que va a deducir en juicio o pretensiones que pretende que se resuelvan en sentencia, los hechos en los que fundamenta su causa de pedir, su capítulo de pruebas. En materia familiar simple se tendrán que ofrecer los medios probatorios, su capítulo de derecho. La contestación de la demanda se tiene que sujetar a las mismas reglas, ¿no? Bien, una vez que ya se plantea esta fase postulatoria escrita, el órgano jurisdiccional deberá dictar un auto inicial. En ese auto inicial puede ser de prevención, o puede ser de admisión, o puede ser de inadmisión, ¿no? Si el auto es admisorio, en la misma resolución va a señalar la fecha y la hora para la celebración de la audiencia inicial. Y ahí es donde vamos a tener ya materializados los principios de oralidad, de inmediación, de publicidad, de concentración y continuidad que rigen al procedimiento. En cuanto a la oralidad, implica que todas las peticiones, con excepción de la fase postulatoria, que formulan las partes, tienen que ser orales y en las audiencias. Y una vez planteada la petición, el juzgador también a través de la oralidad debe de resolverlas de manera parcial, ¿no? Imparcial, perdón. La inmediación implica que el órgano jurisdiccional esté presente en todas y cada una de las audiencias que se celebren, sin que pueda delegar su función en servidores públicos, como lo puede ser el secretario de acuerdos u otro tipo de servidores. La publicidad permite que las personas tengan conocimiento directo, que estén presentes en las audiencias, esto para generar transparencia, legitimidad en la impartición de justicia, valores de justicia en la población. La concentración y la continuidad, la concentración en cuanto a que en un solo acto, en una sola audiencia, se celebre el mayor número de actividades procesales, y la continuidad que permita que esas actividades se terminan, una se empiece la otra, y luego la otra, y luego la otra, a fin de que no se estén difiriendo las audiencias y no tengamos el problema del alargamiento de los procesos, ¿no? Uno de los principios también, aparte de estos, que son de absoluta necesidad, es el conocido como principio de contradicción. El principio de contradicción permite a las partes hacer efectiva su defensa, hacer efectiva el formular sus peticiones, el objetar las pretensiones de la contraria, ofrecer los medios probatorios, formular sus alegatos, etcétera, ¿no? Con independencia de estos principios, también tenemos un principio que es el de suplencia de la queja, dada la materia, sobre todo en aquellas controversias en las que se ve inmersa la familia y los menores, que requieren una especial protección. Luego, entonces, el juzgador de manera oficiosa deberá de suplir las deficiencias en los planteamientos de derecho que formulen las partes a fin de resolver de manera eficaz, ¿no? A diferencia de la materia civil, en donde la mayoría de las actuaciones rige el principio de estricto derecho, de impulso procesal, en donde las partes, desde luego, tendrán que hacer sus planteamientos de derecho y el juzgador no podrá intervenir en esas mismas, ¿no? El principio de dirección jurisdiccional del proceso, en donde se le delega al órgano jurisdiccional la rectoría del proceso, el conducir las audiencias, el proporcionar el ambiente necesario para que las partes puedan desarrollar de manera amplia y segura el desahogo de las audiencias. El principio de igualdad que permite a las partes ser contempladas por la ley en igualdad de circunstancias, sin que una pueda tener un derecho que la otra no se le contemple. Es un procedimiento biinstancial, toda vez que la sentencia que se dicta admite el recurso de apelación para que se da conocimiento de una sala colegiada en materia civil y familiar. Otro de los principios que rigen dentro de este procedimiento es el conocido como principio de preclusión, y ese es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque el principio de preclusión implica
que si no se hace valer un derecho dentro del plazo, dentro del término que la ley establece, ya no se puede hacer valer con posterioridad. Por eso es importante conocer el procedimiento, de acuerdo con el Código de Procedimientos, tener una habilidad técnica en cuanto a su manejo, a efecto de que no podamos tener o no nos veamos inmersos en una cuestión de preclusión de algún derecho procedimental. También tenemos lo que es la celeridad procesal, en donde estos juicios se vuelven de carácter sumario, es decir, pocas actuaciones para desahogo de observando las formalidades esenciales del procedimiento, como es el llamamiento a juicio, el ofrecimiento de medios de prueba, desahogo de medios de prueba, los alegatos y el poder gozar de una sentencia, ¿no? Escuchar la sentencia, la resolución, acorde a las pretensiones que cada uno plantea. Esta celeridad procesal, insisto, va a permitir que las partes tengan seguridad jurídica con prontitud y, desde luego, la controversia se resuelva en beneficio de la familia y de los menores. Es importante también tomar en consideración que el órgano jurisdiccional dentro de los juicios orales familiares tiene la competencia objetiva y tiene la competencia subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? El juez es uno como institución y es otro como la persona que ocupa el cargo, que es el titular de juez. La competencia objetiva nosotros la vamos a ver desde la óptica que se establece dentro del Código Procesal en cuanto a la competencia territorial, por materia, por cuantía, por grado, por prevención. Y la competencia subjetiva atañe no tanto a cuestiones de derecho positivo, sino a las cuestiones personales que tiene el titular de la institución. Cuando el titular de la institución se ve inmerso en una situación en la que se vea, se tenga no se pueda esperar que resuelva con equilibrio procesal, que sea imparcial en su actuación, porque como persona tiene alguna relación con alguna de las partes, es socio, es esposo, o esposa, es hijo, es enemigo de una de las partes, etcétera, se ve impedido para poder conocer del juicio y, desde luego, tiene que excusarse, ¿no? El mismo código establece las causas de impedimentos en donde los magistrados, los jueces y los secretarios deben de excusarse, de no conocer los negocios, inmediatamente lo tienen que dejar de conocer, y si no, tienen 3 días hábiles para, una vez que ya conocen la causa que impide para que conozcan del proceso, para poder excusarse. El problema sería cuando el juez no se excusa, aún y cuando está impedido para conocer el asunto, porque subjetivamente está comprometido. En estos casos, bueno, existe la recusación con causa, en donde vamos a iniciar el procedimiento a fin de que una sala unitaria conozca, y que es el superior jerárquico, conozca y resuelva si en dado momento el juzgador se encuentra impedido. Esta recusación con causa, que se basa en un señalamiento de hechos sobre de cuestiones que impiden que el juzgador conozca, se ofrecen medios de prueba, y el superior jerárquico, que insisto es la sala unitaria, resuelve si procede o no procede la recusación. Cuando se interpone una recusación, el juez inmediatamente debe de suspender su jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no puede continuar con el proceso, lo tiene que suspender. Sin embargo, la ley es muy clara en su artículo 1.64. ¿Sí? Eso no impide que el órgano jurisdiccional dicte todas las medidas necesarias en materia de alimentos y, desde luego, seguridad de los menores en beneficio del orden familiar, que deberán de estar vigentes hasta en tanto se resuelve la recusación, ¿verdad? El problema con este tipo de figuras en algunos lugares es que permite que
los procesos se alarguen. Un ejemplo es aquí el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo existe la recusación con causa y existe la recusación sin causa. En el Estado de México solo existe la recusación con causa. Aquí la recusación sin causa permite que las partes, a través de un oficio, de una promoción, le manifieste al juez que lo recusa sin causa alguna. Simplemente ya no quiere que conozca de su asunto. Y el juez inmediatamente debe de suspender su jurisdicción. La recusación con causa opera igual que el Estado de México. En ambas entidades federativas, la recusación sin causa no es procedente para la materia familiar. Bueno, en el Estado de México no existe, aquí sí. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el Estado de México? En el Estado de México no existe realmente un artículo, digo en el Estado de Hidalgo, no existe realmente un artículo que diga de manera concreta que el juez, una vez recusado, puede adoptar medidas provisionales tendientes a la preservación de derechos de alimentos, de derechos que impliquen el interés superior del menor, como sí existe en el Estado de México. Entonces, las partes que promueven las recusaciones con causa lo hacen con la intención de alargar los procesos. Una vez que se dicta en la sala la resolución correspondiente, se van al juicio de amparo, luego se van a la revisión, y si nosotros nos vamos a cuestiones de temporalidad, y bueno, los que litigamos conocemos que muchas veces se alargan los procesos, pues se queda el derecho de las personas, el derecho de familia suspendido en los procedimientos, ¿no? Bueno, ese es un problema que debe de replantearse en materia familiar, visualizar una solución en la que se pueda recusar al órgano jurisdiccional por una cuestión que impida su imparcialidad en el proceso, pero que al mismo tiempo permita que el desarrollo del procedimiento en aquellos casos en que se deben de cuidar derechos muy delicados como lo es los alimentos y el interés superior del menor, pues se le debe de permitir siempre al órgano jurisdiccional poder resolver todo lo necesario, aun y cuando todavía la recusación esté sustanciándose y no sea inicialmente ir modificando esas medidas provisionales atendiendo las nuevas necesidades o las nuevas circunstancias que se van desarrollando durante el tiempo de la sustanciación. Hablábamos de la fase postulatoria. En la fase postulatoria es muy importante plantear lo siguiente. El escrito de demanda que promueve el actor debe de cumplir con los requisitos de forma. Sin embargo, dentro de lo que es la realidad postulatoria, es decir, el cómo se elaboran las demandas, hay una deficiencia muy común. ¿Cuál es la deficiencia? Dentro de los hechos que se plantean, debe de establecerse claramente todos y cada uno de los elementos de la acción que se va a intentar. Es decir, si yo voy a promover el juicio de alimentos y el juicio de alimentos, la acción de alimentos, contiene determinados elementos, todos mis hechos deben de satisfacer esos elementos de la acción. De tal forma que si uno de esos hechos es deficiente o me falta un hecho que establezca el elemento de la acción, ya no voy a tener una resolución al final favorable a mis pretensiones, ¿no? Otra cuestión importante. Cuando planteamos los hechos en la demanda, ya se debe de visualizar cuáles son los medios probatorios con los que yo voy a acreditar mis hechos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo cuestiones sobre de cómo ha vivido la familia, el papá o mamá o la pareja, como sea, y voy a tratar de acreditar esos hechos, puedo plantear, digamos, la confesión, la prueba confesional, ¿no? La prueba confesional es un medio probatorio que corre a cargo de las partes, se acompaña a un pliego de posiciones, las posiciones son imputaciones firmes que una parte hace sobre de la otra, ¿sí? Sobre de cuestiones de carácter
personal, ¿no? Hechos propios del absolvente. Si yo no plasmo hechos propios de mi contraria en los hechos de mi demanda, no voy a poder formular posiciones para efectos de la sustanciación de la prueba confesional. Lo mismo pasa con la prueba testimonial. Si en los hechos yo no establezco cuestiones de circunstancia, tiempo, modo, lugar, que sean susceptibles de apreciarse a través de los sentidos, pues no voy a poder ofrecer los testigos necesarios para que, o la prueba testimonial, para que a través de sus declaraciones manifiesten esos hechos. Entonces, siempre será importante dos cuestiones aquí. Número uno, observar siempre en todo momento los elementos de la acción dentro de los hechos. Y número dos, siempre mis hechos deben ir planteados, enfocados a cómo los voy a probar y al ofrecimiento del medio probatorio pertinente. Porque en el capítulo de medios de prueba, las pruebas las tengo que relacionar con los hechos. Por costumbre, la mayoría de los abogados lo que hacen, prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi demanda. Es decir, no particularizan los hechos, ¿no? Pero, desde luego, si el hecho no es idóneo en cuanto a la prueba o viceversa, la prueba no es idónea para el hecho, pues entonces no será admisible. Lo mismo sucederá con la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación de la reconvención. Como lo dije hace rato, una vez que se dicta el auto admisorio, en ese mismo se señala la fecha y la hora para la celebración de una etapa de audiencia que se llama audiencia inicial, ¿sí? En donde hay diferentes fases, diferentes etapas. La primera etapa es la enunciación de la litis. ¿Qué es la litis? La litis es la controversia que plantean las partes en sus escritos iniciales. Es decir, el actor, al formular sus pretensiones y los hechos en los que fundamenta esas pretensiones, ¿sí? Pretende someter al demandado ante el órgano jurisdiccional al reconocimiento de esos hechos y al reconocimiento de que le asiste el derecho de exigir las pretensiones aducidas, ¿no? Desde luego, el demandado tendrá una pretensión contraria, contestará los hechos y opondrá sus excepciones y defensas. Estas cuestiones en las que se plantean los hechos de la demanda, los hechos de la contestación de demanda, las pretensiones del actor y las excepciones y defensas del demandado constituyen la litis. Tenemos una litis demandatio y una litis contestatio. El juez forma la litis. Él simplemente la enuncia, ¿sí? El enunciar la litis lo hace de manera sucinta y, desde luego, ahí se plantea de manera clara cuál es la controversia, cuáles son los hechos controvertidos que serán objeto de materia probatoria durante el proceso. Una vez que el juez ya enunció la litis, nos pasamos a otra fase que sería la de carácter conciliatoria. Esta es bien importante porque la mayoría de los asuntos que se plantean en los juzgados en materia familiar son susceptibles de conciliarse. Por desgracia, muchas personas atendiendo cuestiones de amor propio, de orgullo, malentendido, de falta del conocimiento sobre los derechos del menor, ellos consideran que el derecho es de ellos y no del niño, o muchos litigantes también que su pretensión es alargar el proceso para seguir obteniendo emolumentos económicos de ese procedimiento, no llegan a una conciliación. La conciliación implica que las partes, a través de un método autocompositivo, normalmente la conciliación o la mediación, resuelvan la controversia de la mejor forma posible, ¿no? En la audiencia, si las partes desean conciliarse, el órgano jurisdiccional los podrá enviar al Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, en donde se les permite tener acceso a un facilitador, que desde luego les va a generar la atmósfera necesaria para que resuelvan su controversia, les da soluciones a fin de que
busquen soluciones entre ellos mismos y el resultado sería un convenio, ¿no? Un convenio que tiene efectos de transacción. Hay que recordar que la transacción es un contrato. Es un contrato mediante el cual las partes se hacen recíprocas concesiones. Si no existe esa reciprocidad, no hay ese tipo de contrato de transacción. Las partes, haciéndose recíprocas con concesiones, resuelven una controversia presente o una futura. Y lo importante en este tipo de contratos es de que tienen efectos de cosa juzgada. Luego, el convenio que formulan las partes dentro de esta etapa conciliatoria, al ser presentada ante el órgano jurisdiccional y si él considera que está ajustado a derecho, hace que las partes pasen por ese convenio como si se tratara de sentencia ejecutoriada, como si se tratara de cosa juzgada, ¿no? Aunque hay que recordar que en materia familiar la cosa juzgada en sí no es distinta a la que conocemos, ¿no? Ahorita planteamos una cuestión de esas. Si las partes no llegaron a una conciliación o fue parcial nada más, se pasa a una etapa de depuración procesal. La etapa de depuración procesal pretende sustanciar todas aquellas excepciones procesales que el demandado o el actor reconvencional o el actor reconvencional plantea. Como son la litispendencia, la conexidad de causas, la falta de personalidad del actor, la falta de capacidad del actor, la incompetencia del órgano jurisdiccional y la cosa juzgada, que desde luego tendrán que sustanciarse por la vía incidental, serán materia de una interlocutoria, en su caso de su medio de impugnación, que es el recurso de apelación, hasta que se resuelva en definitiva. Si no existe si las partes no plantearon excepciones de carácter procedimental que son de previo y especial pronunciamiento, es decir, suspenden el proceso, se procede a la admisión y preparación de las pruebas ofrecidas en sus escritos postulatorios por las partes, ¿no? Es decir, el órgano jurisdiccional analiza las pruebas que se ofrecieron, si fueron ofrecidas conforme a derecho, si en dado momento estas pruebas están relacionadas con los hechos, las cuestiones de pertinencia e idoneidad de la prueba, y desde luego si encuentra deficiencias en el ofrecimiento de los medios probatorios, en ese mismo acto, en esa audiencia, le va a requerir a la parte que subsane la deficiencia, lo cual tendrá que hacerse de manera oral, ¿verdad? Si se trata de un asunto en materia de guardia y custodia de menores, el órgano jurisdiccional de forma oficiosa deberá ordenar el desahogo de periciales en materia de psicología y trabajo social, ¿sí? Aunque las partes no lo ofrezcan. Admitidas las pruebas que por parte ofrecidas por las partes, el órgano jurisdiccional procede entonces a permitir que las partes objeten los documentos. Esto es algo muy importante. La objeción de documentos hay de dos tipos. La falsedad del documento, el documento falso, que tendrá que ser por vía incidental, y la objeción del documento en cuanto a su alcance y valor probatorio. Ese es el momento procesal oportuno si es que no se objetaron los documentos en los escritos postulatorios. En el escrito de contestación de demanda, en el escrito de contestación a la convención, debemos siempre de permitirnos plantear un capítulo específico de objeción de documentos, en cuanto a su alcance y valor probatorio o en cuanto a la falsedad de los mismos. Si no se hizo así, el momento procesal oportuno es a través de la oralidad en la audiencia inicial, una vez que el juez ya admitió y ordenó la preparación de las pruebas, señalando la fecha y la hora en que se han de desahogar, ¿no? Bien. Una vez que se plantean o no se plantean la objeción de las partes respecto a los documentos, viene la revisión de las medidas provisionales que el órgano jurisdiccional haya dictado en su auto inicial. Normalmente, estas medidas cautelares van enfocadas a las cuestiones de alimentos, a la custodia del menor, probablemente el régimen de visitas, etcétera, ¿no? Si la parte no está de acuerdo con la medida provisional que se plantea,
puede proceder y solicitar la revisión de la medida provisional, ofrecer medios probatorios, como pueden ser los documentos, y el órgano jurisdiccional puede en dado momento también decidir que se desahoguen otras pruebas, ¿no? Esta revisión de medidas provisionales da fin a la audiencia inicial y desde luego se señala fecha y hora para lo que se conoce como audiencia principal, en donde las partes comparecen ya para efectos del desahogo de los medios de prueba y la rendición de sus correspondientes alegatos. Una vez que ya tenemos la fecha y la hora para la celebración de la audiencia principal, se apertura la audiencia, el secretario general, desde luego, le hace el conocimiento a las partes de cuál es el objeto de esa audiencia, llama a las partes, a los peritos, a los testigos que van a intervenir, y desde luego los protesta para conducirse con verdad, y empieza a separar a los actores, a efecto de que se determine quién va a quedar en la audiencia y cómo van a ir pasando los órganos de la prueba, el perito, los testigos, preferentemente en el orden en que se ofrecieron los medios de prueba, ¿no? Se van recibiendo estos con las reglas de la oralidad también, desahogadas estos medios probatorios, se formulan los alegatos, en donde las partes van a rendir sus argumentos oralmente ante el juez, con la pretensión el actor de mostrarle al juez, de llegar a su ánimo de convicción del por qué durante el desarrollo, el desahogo de sus medios probatorios acreditó sus hechos y desde luego son conducentes sus pretensiones, y el demandado, el por qué los hechos que desahogó en la audiencia prueban, acreditan plenamente sus excepciones y defensas y desde luego se le debe de absolver, ¿no? Una vez que las partes formulan sus correspondientes alegatos, entonces el órgano jurisdiccional en ese momento deberá dictar la sentencia definitiva, ¿no? Una sentencia definitiva que en términos del artículo 17 de nuestra Constitución debe de contemplar un principio de completitud, es decir, debe de ser una sentencia congruente, debe de ser una sentencia plenamente fundamentada, plenamente motivada, y bueno, si en dado caso hay complejidad en cuanto al asunto, el juez puede resolver y para ello tiene un plazo de 10 días posteriormente para dictar la sentencia, ¿no? Una de las cosas también que siempre se deben de tomar en consideración es de que antes de que se termine la audiencia principal, es decir, antes de que el juez esté en aptitud de dictar la sentencia, de que se formulen los alegatos, es el límite que tienen las partes para ofrecer los documentos supervenientes, prueba documental superveniente. ¿En qué consiste? En el ofrecimiento de aquellos documentos públicos o privados que sean de fecha coetánea a sus escritos de demanda y contestación a la demanda, o de fecha posterior, o que se acredite o se manifieste bajo protesta de decir verdad que no se tenía conocimiento de la existencia de esos documentos. Entonces, antes de finalizar la audiencia, antes de que el juez dé por visto el proceso y proceda a dictar la sentencia, es el último momento en que las partes tienen para ofrecer la prueba documental superveniente. Bien, dentro del desahogo de los medios probatorios, hace rato comenté que el juez debe de observar que las partes hayan cumplido con los principios de pertinencia e idoneidad. La pertinencia, también conocida como conducencia, implica que el medio probatorio, ¿sí?, tienda, valga la redundancia, a probar los hechos controvertidos. Porque si no, entonces son pruebas impertinentes, es decir, aquellas que no tienen relación con los hechos controvertidos. Y el principio de idoneidad de la prueba, también conocido como principio de utilidad, que implica que la prueba sea el medio apropiado
adecuado para probar ciertos hechos. Es decir, por ejemplo, la posesión. La posesión es de tracto sucesivo, es el poder de hecho que una persona detenta sobre de una cosa. El órgano jurisdiccional puede ir al desahogo de un medio probatorio como es la inspección judicial. La parte puede ofrecer ese medio probatorio y dentro de su cuestionario le va a decir al juez, señor juez, solicito que esa persona entre al domicilio, a efecto que dé cuenta que hay una persona en el interior de ese domicilio y lo tiene en posesión. Desde luego, el órgano jurisdiccional va a llegar y va a decir, pues yo tengo a la vista una persona con tantas características en una casa ubicada en tal lugar, etcétera, etcétera, pero no le consta la posesión a través de ese medio probatorio. No lo puede hacer constar porque se necesita que de tracto sucesivo el órgano jurisdiccional haya estado observando que la persona lleva a cabo actos de dominio sobre del bien, como si fuera dueño, como es abrir la puerta, limpiar la casa, etcétera, ¿no? La prueba idónea ahí es la testimonial. Con esa prueba se acredita el hecho. Y bueno, una vez que ya el órgano jurisdiccional admitió los medios probatorios, tenemos la prueba, en un principio, la prueba confesional. Ya comenté hace rato que es a través de las partes, se exhibe un pliego de posiciones, el cual el límite será antes del inicio de la audiencia, y desde luego es a través de posiciones cerradas en donde la respuesta será sí o no. ¿Sí? Hechos propios de la parte. Una vez que se termina la prueba confesional, si se ofreció, viene la declaración de parte. Este medio probatorio, se me olvida, en la prueba confesional, aquí hay algo que difiere de algunos del desahogo de la prueba confesional en otros estados. Por ejemplo, en el Estado de México, en la prueba confesional, se permite que el abogado de las partes estén presentes. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para generar en dado momento confianza, evitar la intimidación que puede existir en una de las partes en el desahogo de la prueba confesional, porque hay que recordar que en la prueba confesional, por ya tradición legal, la parte que va a absolver las posiciones no puede estar asistida de su abogado. Su abogado no puede estar presente, tiene que retirarse y únicamente estará presente su parte contraria, el abogado de la parte contraria. En el juicio oral familiar, desde luego que estará presente siempre el abogado de la parte que va a absolver posiciones, sin embargo no puede intervenir, ¿verdad? En la declaración de parte, el interrogatorio ya no se hace de manera cerrada, el interrogatorio es abierto, ¿sí? Se interroga a la contraria sobre hechos y circunstancias, que tenga noticias, que guarden relación con el objeto, con la controversia, sobre lo que suscita la controversia, sobre la misma controversia. Es una prueba muy eficiente si se sabe desahogar. Se puede interrogar sobre de muchas cuestiones a la parte. El órgano jurisdiccional califica, pero de manera implícita, estas preguntas que se hacen en el interrogatorio. El abogado le pregunta de manera directa a la parte y si el órgano jurisdiccional no manifiesta su oposición, no la califica de improcedente, pues simplemente se continúa con el interrogatorio sin intervención del juez, ¿no? Después viene la prueba testimonial. A diferencia de la materia civil, aquí no se acompañan interrogatorios escritos, a menos de que la prueba testimonial se vaya a desahogar vía exhorto, ¿no? ¿Por qué? Porque las preguntas serán de manera oral y directa en la audiencia y se le dará la oportunidad a la contraria para formular su contrainterrogatorio y, desde luego, hay que estar al pendiente de las objeciones de todas aquellas preguntas que se formulen que no cumplan con lineamientos legales, como es que no sean, que no ofusquen la mente de la persona, que no sean insidiosas, etcétera, ¿no? La prueba pericial, desde luego, va a ser en cuanto a la necesidad de conocimientos especiales que hay que allegarle al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no conoce de todas las materias y entonces habrá que llevar a un experto que conozca de alguna ciencia, arte, oficio o profesión
a fin de que nos haga del conocimiento de las cuestiones que se le planteen, ¿no? La única regla que se pide es que se señale el objeto de la prueba pericial, es decir, la materia, el objeto, y se acompañe un cuestionario. El órgano jurisdiccional nombra al perito de los peritos del Tribunal Superior de Justicia, igual que en el juicio de amparo. Eso no quiere decir que las partes pierdan el derecho de ofrecer sus propios peritos, pueden hacerlo, pero el órgano jurisdiccional siempre va a señalar su perito. La otra prueba sería la prueba documental, tanto pública como privada, los informes de autoridades, en donde las partes van a recibir los oficios correspondientes para su diligenciación. Ahí hay que señalar pues, qué informe se pide, quién es la autoridad, cuál es su domicilio, etc. Y bueno, en cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, tenemos la opinión libre de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que ya estén en la edad o condición de formarse un juicio respecto de lo que escuchan, el órgano jurisdiccional está obligado a oírlos en cuanto al derecho que se está planteando ahí y que desde luego a ellos les va a afectar, ¿no? Otro medio probatorio que desde luego es muy importante son las presunciones. Las presunciones legales, que son aquellas que se desprenden de la ley sustantiva, del derecho convencional, de la Constitución, aquellas que admiten prueba en contrario, como son las presunciones juris tantum, o las que son de carácter irrefutable, como son las pruebas de las presunciones juris et de jure, ¿no? También los avances de la ciencia, la inspección judicial que comenté hace rato, en fin, todos los medios probatorios que sean nominados o innominados, que se puedan ofrecer siempre y cuando no atenten al derecho, a la moral, a las buenas costumbres, podrán ofrecerse dentro de este procedimiento y el órgano jurisdiccional deberá admitirlos y desahogarlos. Bueno, ¿qué recomendaciones hay para la sustanciación de los juicios? Número 1. El abogado postulante debe de conocer las instituciones del derecho familiar. ¿Qué es la familia? ¿En qué consiste el interés superior del niño? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la custodia? ¿Qué es la alienación parental? ¿Qué son los alimentos? Porque precisamente son los derechos que se van a plantear y que se van a meter al conflicto procesal. Si el abogado no conoce bien las instituciones del derecho familiar, pues no tiene nada que plantear o que argumentar en las audiencias de juicio. El derecho evoluciona, el derecho no se detiene, la sociedad evoluciona y estos conceptos van evolucionando, van cambiando continuamente. Durante las audiencias, el abogado debe de conocer bien el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dominar un conocimiento técnico procesal, conocer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la sustanciación de los medios probatorios, en cuanto a la aplicabilidad de medidas provisionales, etcétera, ¿no? También debe de conocer la aplicación convencional, no puede ir al proceso si no conoce los tratados internacionales que contienen derechos humanos que pueden hacerse valer dentro del procedimiento. Una de las cuestiones importantes también, que siempre se han recomendado, es que los abogados, antes de ir a una audiencia, pues, analicen sentencias que ha emitido la Corte en los juicios de amparo, sentencias que se pueden pedir a través de las instituciones de transparencia que tienen que tiene el gobierno, y bueno, a través de la lectura de la sentencia se conoce el desahogo de los medios probatorios y además te da pautas para argumentación jurídica, ¿no? Otra cuestión también que se debe de conocer y que es una recomendación para la sustanciación del juicio oral es conocer el asunto. Es decir, el abogado debe conocer los hechos que se están planteando en el proceso y no llegar al desahogo de la audiencia y en ese momento empezar a hojear el expediente para saber de qué se va a tratar la controversia. Y es muy común. Digo, a mí me ha sucedido que llego
a la audiencia de juicio y el otro abogado está, pero sí, ahí entendido, leyendo su expediente, conociendo de qué es el proceso, el juez se da cuenta, dice que el licenciado usted no conoce cuál es el asunto, etcétera. Es que me acaban de nombrar, cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Hay que conocer bien cuáles son los hechos que se van a ir a plantear. ¿Cómo podemos nosotros ir a argumentar, ir a hacer efectivo el derecho a favor de una persona si no conocemos los hechos de la litis, ¿no? Otra cuestión también importante es evitar la lectura. No agarrar en el momento, llevar escritos tus alegatos, tus argumentos y empezarlos a leer ahí en la audiencia. Eso muestra deficiencia, falta de preparación de la audiencia. El órgano jurisdiccional te va a advertir que dejes de leer, que el juicio es preponderantemente oral, que rigen las reglas de la oralidad en las posiciones de las partes y no la lectura, ¿no? Entonces, bueno, hay que preparar las audiencias de una manera adecuada. Otra, hay que objetar en tiempo los documentos. Muchos procesos se han perdido porque las partes no objetan los documentos en sus escritos de demanda y contestación de demanda, reconvención y contestación de la reconvención. Hay que objetarlos en los escritos correspondientes, hay que objetarlos si no se hicieron en audiencia. Propiamente el artículo 5.36 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que la objeción de documentos se puede hacer en los escritos de contestación a la demanda, de contestación a la reconvención y en el escrito de reconvención. Y como lo dije hace rato, una vez que el juez ya admitió en los medios probatorios y señaló la forma en que se han de desahogar, su preparación, entonces ese es el momento oportuno para que en la audiencia inicial se puedan objetar los documentos que no se objetaron. Otra, diferenciar las etapas y los actos procesales. De tal forma que no podemos discutir antes ni después cuestiones que corresponden a cada etapa. Si tú ya no entraste a la discusión, ya no planteaste un debate sobre un derecho que formaba parte del desahogo de una etapa y ya estás en la otra, ya no lo puedes hacer. Tu derecho ha precluido. Es muy importante que diferenciemos las etapas, que conozcamos cuáles son los actos procesales que se van a desahogar con la finalidad de estar en actitud plena de poder desarrollar de manera eficaz las audiencias. Otra recomendación es no alegar con la contraria, no entrar a discusiones. El juez, desde luego, como rector del proceso, tiene la autoridad de imponer medidas de apremio, desde luego a percibir a las partes, a conducirse con respeto en la audiencia y en caso, insisto, de aplicar medidas de apremio. No se debe de discutir, hay que escuchar siempre los planteamientos de la contraria y esperar a que el juez conceda la réplica. Si el órgano jurisdiccional en dado momento es omiso en ese aspecto, pues hay que solicitarla, señor juez. Quiero hacer uso de la voz respecto a lo manifestado por mi contraria, ¿no? Y desde luego, atendiendo el principio de contradicción, se te debe de conceder en ese momento. También nosotros hay que observar como abogados no abusar de los tiempos de exposición. Siempre hay que ser sucintos, claros, no contradictorios. La exposición debe de ir directamente hacia el derecho planteado y evitar el exceso de cuestiones periféricas que no tienen nada que ver con el proceso, no tienen nada que ver con lo que se está planteando, ¿no? Cuestiones rebuscadas. Hay que hacer valer también en tiempo las objeciones en los interrogatorios, hay que estar al pendiente de cómo formula la contraria las preguntas a los testigos. Y otra de las cuestiones que siempre serán muy importantes es la expresión oral y el lenguaje. La expresión oral implica el manejo de una dicción eficiente, de la expresión congruente, el lenguaje corporal desde la vestidura, la forma en cómo te paras, la forma en cómo te sientes, la forma como expones
tus peticiones y desde luego dentro de la expresión oral está la argumentación jurídica. Abogado que no sepa plantear una argumentación jurídica en un juicio de esta naturaleza no tiene nada que estar haciendo ahí. ¿Qué implica la argumentación jurídica con independencia de todos los principios que se deben de observar, que lo rigen? Es plantear de manera eficiente cuál es el derecho que se quiere hacer valer, cuáles son los hechos sobre los que se pretende sustentar ese derecho y qué conclusión se busca que el órgano jurisdiccional tenga al momento de resolver, ya sea a través de un auto, a través de una interlocutoria o a través de la sentencia definitiva. ¿De acuerdo? En el juicio oral tenemos también los medios de impugnación, como es la revocación, que se puede hacer fuera de audiencia o se puede hacer en la audiencia, y el recurso de apelación, que se tiene que hacer por escrito siempre, nunca será en audiencia, contra las resoluciones que ponen fin a la controversia, las interlocutorias y las definitivas, ¿verdad? Perdón, hace rato dije que el recurso de revocación resolvía las interlocutorias, no. La apelación resuelve las interlocutorias. Y por último, nada más plantear que en materia familiar, la cosa juzgada retoma una observancia distinta a lo que todos conocemos. La cosa juzgada implica una sentencia firme, irrecurrible, que ya ha resuelto el planteamiento en el proceso, que ya no se puede volver a formular el procedimiento con la finalidad de cambiar el sentido de la sentencia, ya no admite ningún medio de impugnación, ya no admite el juicio de amparo. Y aquí la diferencia es de que en materia familiar, en aquellos asuntos en los que se encuentren inmersos los menores, como es la custodia, los alimentos, la patria potestad, la suspensión de la misma, no opera la cosa juzgada. Cuando cambien las circunstancias que dieron lugar a la sentencia de manera preponderante, se puede plantear por vía de acción nuevamente el cambio de esa situación jurídica que quedó planteada en la sentencia, un nuevo juicio. Y bueno, el planteamiento fue rápido porque realmente uno se tarda mucho, ya son las 3 de la tarde, y el objetivo es no cansar a las personas. Les agradezco mucho las atenciones que hayan tenido conmigo. Les pido una disculpa por mi garganta, anda un poquito mala, y me cuesta un poquito trabajo articular con claridad las palabras. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan? Con todo gusto. Muchísimas gracias, licenciado. Si el tiempo lo dispone, abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Atentos a ustedes, jóvenes, en caso de que no puedan hablar o no quieran hacerlo, se encuentra el chat abierto para ustedes. Mientras tanto, si me permiten, perdón por estar volteando a otra cámara, agradecer la presencia también en Facebook. Esteban Alfredo Olvera le manda saludos, licenciado. Gracias. Zul Altamirano Molina. Por aquí andaba. Tan amena y de mucha utilidad la presente. Anel Pérez, licenciado, saludos, orgullosa de haberlo tenido como un excelente maestro. Gracias. Laura Ruiz, bien como siempre, licenciado. Esteban Alfredo Olvera, excelente, Lic. Le hablan con mucha familiaridad, espero que les conozca y no esté cometiendo yo un... Digo, también estamos hablando de Facebook, recordemos que el lenguaje es muy diferente. Zul Altamirano, gracias a usted por tan amena conferencia. Adriana Mar, muy buen tema, gracias. Bueno, son más agradecimientos
de este lado. Eh, bueno, abierto el micrófono, lo paso a ustedes, muchachos. 30 segundos por si hay alguna inquietud. La licenciada Porfiria, Oh, sí, Porfiria. También está en Facebook y está de este lado. Eh, que no puede abrir su micrófono, que no escucha, pero en el lado izquierdo de la pantalla hay un microfonito y hay que abrirlo. o escribir en el chat. En la parte inferior hay un recuadrito que dice chatear y pueden hacerlo abiertamente. Desde luego el tema da para particularizar con profundidad todos los temas, ¿no? No se acabaría en una sola plática. Hablar, por ejemplo, de convencionalidad en materia familiar, control de convencionalidad, principio por persona, etcétera. No se terminaría en ese aspecto. El desahogo ya más profundo y particular de cada una de las pruebas, eh, técnicas de litigación en el juicio oral también sería otro tema que plantearse, la procedencia del juicio de amparo en la materia familiar. Son muchísimos temas que se desprenden de estos comentarios que se hicieron tan rápidos de la universalidad que existe en los actos procesales familiares, ¿no? Y cada tema, desde luego, tratarlo de manera particular es muy amplio, no se termina en una plática, lleva varias pláticas. Pues estaremos pendientes. Creo que la licenciada Porfiria no pudo siempre. Con todo gusto. eh, eh, Por ejemplo, no planteamos la necesidad, lo de los incidentes, ¿no? eh, eh, sé que da para mucho a medias porque no soy abogado, pero por siempre aprendiendo del licenciado Ton. Y bueno, creo que no hay muchos saludos, muchas felicitaciones, maestro, pero nada de interacción. Por ende, si me lo permiten, para continuar con, el, con la secuencia de la conferencia, pues solo nos queda agradecer a usted, maestro Ton, por No, este tiempo que nos obsequia, los conocimientos que nos comparte y la experiencia. Creo que es lo más eh, reconocible siempre en usted, la voluntad de compartir el conocimiento con los jóvenes. Hay muchos nombres y muy conocidos y otro tanto desconocidos para mí. Sé que usted lo revisará en corto el Facebook y darle seguimiento. Llegamos solamente de vistas, tenemos 60 y casi 70 en general, más bien más de 70. En general, que en poco tiempo, en cuestión de que esto se suba, se convierte en algo exponencial y esta información, esta voz, este carisma que tiene para compartir los conocimientos llegará a muchísimas personas. No me queda más que en nombre de nuestra rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, agradecer de manera muy formal, licenciado, la atención y agradecer también a ustedes, jóvenes, el tiempo, la inquietud, la voluntad de seguir aprendiendo como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue una más de las conferencias de la Universidad Continental y estén pendientes, por favor, de redes sociales de la página oficial en donde se darán a conocer nuevas temáticas, nuevos enfoques
muy seguro estoy que el licenciado Ton estará dentro de sus programas nuevamente muy pronto. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, hasta luego, buenas tardes.